Ten piedad. Te está grabando la llamada. Jesús, Dios nuestro, Ten piedad. Jesús, Padre de los pobres, Ten piedad. Jesús, tesoro de los fieles, Ten piedad. Jesús, buen pastor, Ten piedad. Jesús, luz verdadera, Ten piedad. Jesús, sabiduría eterna, Ten piedad. Jesús, bondad infinita, Ten piedad. Jesús, camino y vida nuestra, Ten piedad. Jesús, Rey de los patriarcas, Ten piedad. Jesús, alegría de los ángeles, Ten piedad. Jesús, Maestro de los apóstoles, Ten piedad. Jesús, doctor de los evangelistas, Ten piedad. Jesús, fortaleza de los mártires, Ten piedad. Jesús, luz de los confesores, Ten piedad. Jesús, pureza de las vírgenes, Ten piedad. Jesús, corona de todos los santos. Ten piedad. Muéstrate propicio, Perdónanos, Jesús. muéstrate propicio Escúchanos, Jesús. de todo mal, Líbranos, Señor. de todo pecado, Líbranos, Señor. de tu ira, Líbranos, Señor. de las insidias del diablo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de la muerte eterna, Líbranos, Señor. del menosprecio de tus inspiraciones, Líbranos, Señor. por el misterio de tu encarnación, Líbranos, Señor. por tu natividad, Líbranos, Señor. por tu infancia, Líbranos, Señor. tu vida divina, Líbranos, Señor. por tus trabajos, Líbranos, Señor. por tu agonía y tu pasión, Líbranos, Señor. por tu cruz y tu abandono, Líbranos, Señor. por tus desfallecimientos, Líbranos, Señor. por tu muerte y sepultura, Líbranos, Señor. por tu resurrección, Líbranos, Señor. por tus alegrías, Líbranos, Señor. por tu gloria. Líbranos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre. Oración. Señor Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y les abrirán. Concédenos, te pedimos, el efecto de tu amor divino, para que te amemos de todo corazón, en palabras y obras, y no cesemos nunca de alabarte. Tú que vives y reinas. Amén. Gracias, Anita Bella. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, agradecerle al Señor que nos permite hoy una vez más reunirnos para continuar con este camino de vivir nuestro bautismo y de haber elegido este medio tan, tan santo y tan sabio, porque nos lo dio el mismo Señor. Eh, Tener a la Santísima Virgen María como aquella y aquel auxilio que Dios nos ha dado para vivir de la mejor manera nuestro santo bautismo. De esto consiste y en esto consiste la consagración a la Santísima Virgen María. Hoy estamos llamados a tomar entonces la sabiduría y la iglesia, ¿verdad? Lucila, entonces fijémonos si podemos tomar en el libro de oro la página que ustedes tienen ahí sobre la sabiduría y la iglesia. Ya un momento, compadre.
Está en la página 685. La sabiduría de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Bien, perfecto. La sabiduría y la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Muy bien. Entonces, si les parece, podemos empezar a hacer la lectura de esta partecita de la sabiduría y la iglesia o en la escuela de la sabiduría, por favor. Prepara tu corazón. Iglesia Sí. soy. Claro, pero eso ya hicimos con las letanías, entonces está bien. Pasemos entonces ahora a la parte de en la escuela de la sabiduría. Si alguien, por favor, hace la lectura del texto bíblico que tenemos allí. Juan 15:15. Juan 15 del 5 al 13. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Cuando el Padre me amó así, yo los he amado. Como el Padre me amó así, yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, esta parte de la iglesia es fundamental en todo este camino de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. En primer lugar, porque como hemos también visto en el Evangelio de Mateo, el mismo Señor es el que funda la iglesia. Y es quizás este punto que es muy interesante que de nuestro punto de referencia. No se puede conocer a Cristo si no se es iglesia. Cristo y la iglesia siempre están unidos. Tenemos estos fundamentos que el Papa Francisco lo llamaba el fundamento petrino, que es el de Mateo 16, del 15 al 18. Por ahí cuando el Señor les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y luego le va a comentar que dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Y el Señor le dice, ve, el Señor Jesús, en esta afirmación de Pedro, un designio divino, porque él mismo le dice a Pedro, Pedro, eso no es cuestión suya, eso no se lo reveló nadie de carne y de hueso, ¿no? Entonces, esta parte es interesante, no porque sea pues como algo extraordinario, sino que en el camino del discipulado que está haciendo San Pedro, y pues obviamente con los demás discípulos, el vínculo que hay entre Pedro y Jesús es fuerte. Y esto es lo que le permite a Pedro hacer esta afirmación, y digámoslo, es una afirmación de fe, es una gran profesión de fe, quizás la primera profesión de fe que hace la iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y este punto es fundamental, o sea, profesar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo.
De aquí, ahí en esta afirmación de Pedro, profesión de fe, inicia, mire cuánto comienza allí, qué origen hay allí, qué se origina de allí. Y se origina nada más ni nada menos que la iglesia. Y la iglesia que será entonces el nuevo pueblo de Dios. Pero también para mirar que quienes participan de la iglesia hemos de profesar y de confesar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, el Mesías Jesús mismo, recordemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, mire, este muchachito está colocado aquí entre ustedes porque este va a salvar al mundo del pecado, ¿no? Viene para quitar el pecado del mundo, viene para salvarlo. Bien, y entonces Jesús proclama, bueno, y la confesión de Hijo de Dios vivo. Entonces, esa partecita de ser hijo del Dios vivo. Mire, esa partecita no, no la dice cualquier persona, ¿sí? Ese ser hijo de Dios vivo. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar este elemento de la grandeza del Señor. En los tiempos de Jesús, hacer esta afirmación era quizás y seguirá siendo lo más grande. Fijémonos después de la primitiva iglesia, con los santos padres de la iglesia, donde se reunían tantos dioses que tenía la gente, que alguien diga que este es el Hijo de Dios vivo en medio de nosotros, que hay un solo Dios y que este es el Hijo de Dios, del Dios vivo, le valió a muchos que con tanta fe lo asumieron, el don del martirio que Dios les concedió justamente por hacer esta afirmación. Y esto le dice el Señor, eso no se lo reveló nadie de carne y de hueso, sino de mi Padre del cielo. Y dijimos, es el signo que Jesús lee e intuye para decir que en él y en Pedro se va a crear la iglesia. Después vamos a mirar la negación de Pedro, vamos a negar, bueno, todas estas cuestiones de las euforias de Pedro, pero en medio de todo el Señor no se retracta y vamos a ver que fue entonces confirmado también en la fe por el amor. Ahí nos dice también que esta iglesia, ¿no?, que Pedro va a ser la piedra sobre cual la iglesia se va a construir y el imperio de la muerte no la va a vencer. Hermanos, fijémonos esta parte. De acá nace la comunión con el Papa. En la historia de la iglesia ha habido una cantidad de papas que pues sencillamente no han sido muy seguidores del Evangelio. Fijémonos que la iglesia también ha cometido sus errores y se ha ido por caminos cerrados. Fijémonos que muchos papas han tenido que sufrir la no comunión de muchos obispos. Bueno, ahora hago memoria, por ejemplo, de Pablo VI, cuando Evangelium Vitae, sobre el Evangelio de la vida, y allí se desató que tormenta tan fuerte contra el Papa Pablo VI. Sin embargo, él se mantuvo firme y hoy lo tenemos como santo en la iglesia por defender justamente la vida y la vida del vientre materno. Esa comunión con el Papa, esa unidad con el Papa, es de las situaciones que
procurará siempre el demonio destruir. Y la iglesia, aún que haya pasado por situaciones tan complejas y tan diversas, sabemos que no la ha podido acabar el mal. Ha destruido, se ha metido dentro de la iglesia para intentar destruirla desde adentro. La persecución que ha vivido la iglesia por mantenerse firme al Santo Evangelio. Y ahí hay un topic bien claro, y es la parte del Evangelio y la claridad sobre el Evangelio, la sencillez misma del Evangelio. No hay otra situación más, más grande que la comunión pues con el Papa y tener la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia. La doctrina que tiene la iglesia, dentro de ellas la fe, lo vimos cuando hablamos sobre la Santísima Virgen María y la iglesia. La iglesia es virgen porque conserva auténtico el depósito de la fe, es decir, porque conserva la fe en la autenticidad. Esto, para nosotros los católicos, para nosotros que estamos haciendo este camino, nos compete, lo que estamos haciendo con todo este recorrido, como lo hemos hecho, son elementos tal vez muy sencillos, pero fundamentales, estructurales, para conservar auténtica la fe que hemos recibido en el bautismo, que hemos recibido en la gracia, en la gracia que Dios nos dio en el sacramento de la confirmación, que les siguió dando a ustedes en el sacramento del matrimonio, allí en la autenticidad de la fe. Y esto es lo que ha hecho que la iglesia, por muchas cosas y muchas circunstancias que haya tenido que afrontar, la iglesia no se acaba, ¿no? La iglesia no se acaba y no se va a acabar jamás. Porque eso está dicho por el Señor y esa palabra se va a cumplir. En los momentos de dificultad de la iglesia, y así como momentos muy oscuros, el Señor ha suscitado santas y santos de un temple bastante fuerte que, por ejemplo, Santa Catalina de Siena orienta al Papa para que se venga de Aviñón, se vuelva a Roma. Y por Santa Catalina es que el papado sigue teniendo su sede en Roma. Pero eso lo creó el Señor y lo dio a través de Santa Catalina de Siena. El Señor va suscitando santos y santas y santos, que vuelven otra vez a la iglesia a su originalidad, es decir, hacia este texto que hemos tomado del Evangelio de San Juan, para mantenerse unida a la vida. Eso fue lo que hizo Santa Catalina. Y eso es lo que han hecho tantas y tantas santas y santos, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, que vamos a celebrar estos días, con San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando todos estos, lo que se llaman las reformas de las comunidades, y claro, para reformar necesitan temple, ¿no? Y un temple muy fuerte, como el de Teresa también, ¿no? De Teresa de Ávila. El temple de Catalina de Siena, fuertísimo. Y ambas mujeres son doctoras de la iglesia. Esto para volver a decir
que el Señor en las situaciones de pecado y en las situaciones de desviarse de la iglesia del Evangelio o las comunidades religiosas, que también van tomando rumbos diferentes a los de sus fundadores, suscita el Señor santas y santos, que se colocan como el gran signo de Dios para volver a mirar la fuente de la iglesia, que es Cristo. Y ellos se convierten en ese punto referencial para mirar ¿qué? Para mirar la vida del Evangelio. En la centralidad, mire, el Evangelio, en la práctica del Evangelio es la que renueva la iglesia y la hace cada vez más y más joven. Sigamos insistiendo que nadie es incapaz de comprender el Evangelio. A todos Dios nos ha creado con la capacidad de entender el Evangelio, de practicarlo. Y este camino de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de Simofor, si ustedes practican lo que yo les enseño, es decir, la verdad como las prácticas, ustedes van a conocer y a entender a Dios. Lo único que hace no capacitado el ser humano para comprender y vivir el Evangelio es su propio pecado. Pero aún, hermanos, fijemos, en medio del pecado, lo dijimos en su momento, el pecado no destruye la presencia de Dios en la persona. Por más grande que sea el pecado, no puede destruir la presencia de Dios en la persona. De lo contrario, no se daría la conversión. De lo contrario, la persona no se daría cuenta que lo que está haciendo está mal. Y busca siempre hacer un camino nuevo. Y ese camino nuevo es sencillamente el del Evangelio. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Este es otro punto de referencia que queremos pues como unir, y ya pasamos al otro texto de Juan 15. Entonces es este de Juan 21, 15, 18, que es el texto cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿no? Cuando terminaron de cenar, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Depende de las traducciones. Hay otras Biblias que dicen que el Señor le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿No? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿quieres? Y es cuando viene el entristecimiento de Pedro y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Bien. Así, de una manera muy sencilla, recordamos que en la lectura y en las interpretaciones que ha hecho la Iglesia de este texto, es fundamentalmente que Pedro, con esta profesión expresada en el amor, repara las tres negaciones que hizo al Señor, ¿no? 3 veces negó Pedro al Señor, 3 veces confirma su fe para decir: tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y allí, a partir del amor,
es que el Señor le pide a Pedro apacentar a las ovejas. Porque no solamente que es Pedro en quien el Señor ha colocado este principio, lo que conocemos principio petrino, de la iglesia, sino que además lo convierte en pastor de la iglesia. Y acá, en este pastoreo, está fundamentado, si bien hubo estos momentos de negación, este pastoreo está fundamentado en el amor. En el amor. Un amor por Jesús. Y el que no ama a Jesús como el Señor, como el Mesías, tampoco puede cumplir la misión de pastorear. ¿No? De pastorear. Y ahí es cuando el Señor le va a decir a Pedro, pues justamente, cuando eras joven tú hacías lo que querías, ibas, venías, pero cuando seas viejo, otro te agarrará y bueno, y apenas bajarás la cabeza, que es todo el anuncio del martirio de San Pedro. Dos elementos entonces, o tres elementos. Primero, que el Señor es el que a partir de la profesión crea la iglesia. Él es el único fundador de la iglesia católica. Esto, hermanos, ¿por qué importante esto? Ustedes en la Casillas conocen. La iglesia tiene una única fuente que es Cristo, el Señor, que se manifiesta en la comunión con el Papa, con los obispos. Y aquí no se trata de ningún otro tipo de iglesias. Fíjense cuántas iglesias han surgido como punto, que toman como punto de referencia que la iglesia se está enriqueciendo por las limonas de la gente, por los diezmos, que mire, si bien muchas veces no se hace el uso tan correcto de sus diezmos, pero mire a cuántos han llevado a separarse. Y por interpretaciones que no están dadas dentro de la iglesia. De ahí la importancia de este texto de San Juan. No te separes de mí. No te separes de mí. Y no hay santidad si no es dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene ese principio, en este caso el principio petrino, de comunión con Él, de unidad con Él. La comunión con el Papa es comunión con Dios, es comunión con Jesucristo. De ahí nace justamente la obediencia de la fe. Bien, y con este texto de Juan que tenemos ahí en el libro de oro, el Señor nos está diciendo que, en primer lugar, que Jesucristo es la verdadera vid y el Padre es el viñador. Luego viene toda esta parte de que quien se separa de Él no puede dar fruto. No puede dar fruto. Y es esta parte del fruto, recuerden, que la vida de los santos, el punto de referencia, es lo que nos va a decir el Salmo primero. Todo lo que comienza, termina, y termina bien. Ese es uno de los signos que la iglesia ve y lee en una persona para declararlo santo. ¿Cuántas cosas ha querido el ser humano iniciar y crear desde su propio
rasguño, es decir, sin, mejor dicho, sin Dios. Todo eso que no tiene su fuente en Dios se acaba. Todo se acaba. La iglesia nunca pasa. Y lo acabamos de expresar. Puede que tenga problemas a nivel interno, sea atacada desde afuera, todas esas cosas. Pero Dios, dijimos, suscita mujeres y hombres. Mujeres y hombres que han vuelto a la iglesia hacia Cristo. Es decir, a través de estos que viven el Evangelio, por gracia de Dios, el Señor mantiene ese vínculo con la iglesia y le vuelve a pedir a la iglesia, no te separes de mí. ¿Sí? No te separes de mí. No nos separemos de la fuente que es el mismo Cristo. Esos frutos, nacidos de la unión con Dios, permanecen en el transcurso de la historia. Aunque la persona haya muerto, la obra no muere. ¿Y no muere por qué? Porque es sencillamente de Dios. Es sencillamente de Dios. Y estas obras siempre estarán marcadas por el misterio de la cruz, que es otro de los elementos fundamentales para mirar que este camino es un camino de Dios. Bien, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que demos frutos. Y muchos frutos y frutos que perduren. La alegría del ser humano es poder hacer las obras de Dios. Es decir, poder hacer las obras buenas. Montfort nos ha garantizado, dice, mire, ustedes van a tomar por allá en el amor de la sabiduría eterna, en los efectos. No voy a salir un poquitico ahí para meterme en Montfort, en los efectos de la sabiduría eterna en una persona es emprender grandes obras por Dios. ¿Sí? Ese es uno de los efectos cuando en una persona vive la sabiduría divina. Hacer muchas obras le inspira grandes obras y le da pesadas cruces. Es la expresión que dice San Luis María de Montfort. Permítame que lo estoy buscando por aquí, los efectos de la sabiduría en una persona, ¿no? Aquí los tenemos a partir del número 90 en el amor de la sabiduría eterna, y ya les voy a indicar qué número es este de las obras de Dios. Está a partir de, si el número 90, y el número al cual hago referencia es al número 100. Inspira grandes empresas y da pesadas cruces. Hay criterios. Uno, que la obra comience y que la obra termine. Es decir, que las personas que empiezan, a quien Dios les inspira obras, permanecen en el tiempo. Hay una presencia de la cruz bastante fuerte, y también luego viene esa parte de la humildad como uno de los grandes efectos de la presencia de Dios en una persona. Cuando Dios está presente en una persona, la persona se vuelve supremamente humilde. Bien, luego vamos a tener, así para ir avanzando, un segundo, yo miro la hora. Bien, luego está esa parte del gran mandamiento, que es el mandamiento del amor. ¿Sí? Y ese mandamiento es la única ley que nos rige a nosotros. Por recordar, San Pablo ya nos ha dicho, el que ama tiene toda la ley entera cumplida. Y esto lo proclama, hay muchos elementos que sobre la verdad de la iglesia que proclamamos en cada Eucaristía. Hago énfasis en la parte de los prefacios, ¿no?
Y esa parte de los prefacios proclama la grandeza misma de la iglesia, la grandeza de Dios, ¿no? Después de las ofrendas, el Señor está con ustedes, etcétera. Es justo y necesario nuestro deber y salvación proclamar, etcétera, etcétera. Y se termina con el santo. Esa partecita que se llama el prefacio proclama tantas obras de Dios. Dentro de ellas, una es esta. La única ley que nos rige a los bautizados es el amor. Dios no nos dijo no haga. Dios nos dijo amen, porque el que ama no mata, el que ama no roba, el que ama no miente, el que ama no fornica, el que ama no desea a la mujer del prójimo, el que ama, porque lo que a Dios le interesa es que la persona haga muchísimo bien estando unido a Él, nacido de esta comunión con Dios. Cada vez que una persona unida a Dios realiza una obra, eso se llama amor. Repito, cuando una persona que está unida a Cristo hace una obra buena, eso se llama amor al prójimo y amor a Dios. San Pablo nos ha dicho, mire, ustedes pueden hacer cosas súper extraordinarias. Capítulo 13 de la Primera de Corintios. Pero si no tienen ustedes amor, de nada les sirve hacer cosas. Una de las prácticas que nos enseña Montfort, por allá por el número 81 del Tratado de la Verdadera Devoción, nos dice, renuncien todos los días a su egoísmo. ¿Listo? Renuncien todos los días a su egoísmo. Porque donde está el egoísmo no está el amor. Y donde está el amor, el egoísmo desaparece. Esa es la única ley que nosotros estamos llamados a cumplir. Ahora, ese amor es el que ha llevado a muchas personas, a muchos bautizados, a vivir el martirio, ¿no? ¿Cuántas personas han preferido el martirio a profanar su cuerpo? Muchos santos, muchas santas, prefirieron el martirio a profanar sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque en ellos estaba presente ese amor de Dios. Allá, cuando hacemos la letanía del Espíritu Santo, está eso, ¿no? No profanar nuestros cuerpos. Todo esto para insistir en, perdón, en el único mandamiento que rige en la iglesia es el amor. Y el único estado de vida es la libertad. Entonces, otro paréntesis. El que se casa para ser libre. Tenemos que quitar esa cuestión tan popular que tenemos entre nosotros. ¿No? Uy, usted se amarró, ¿no? Entonces perdió la libertad. No, yo no la perdí. Yo me caso libremente para acrecentar mi libertad como esposo, como esposa. Los hogares de ustedes, ¿qué debe regir? La libertad. ¿Y cuál es la libertad? El Evangelio de Cristo. No más. Siempre ese principio que nos ha dicho el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. A mayor verdad, mayor libertad. Es decir, a mayor evangelio, mayor libertad. Bien, hermanos, por ahí esos elementos así como muy sencillitos, pero quería pues como la comunidad ha querido como retomar esto.
vuelvo a repetirles, estos son elementos supremamente elementales, pero estructurales. El último puntico en todo este caminar de lo del amor es esto de que si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como cumplir los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Y esto va a constituir la alegría del ser humano, ¿sí? En el ser humano, entre Dios y el ser humano, recuerden esos elementos del conocimiento de sí mismos. Soy una persona en relación con Dios. Toda persona que se relaciona con Dios lo puede hacer, pero esa relación con Dios es un grado muy alto, que es el grado de la comunión. Es Dios viviendo en ustedes por la práctica de los mandamientos, es decir, por la práctica de la caridad que recién venimos de decir, pero también cada uno de ustedes y cada uno de nosotros viviendo en Dios. Y de ahí nace toda la unidad de la iglesia. De ahí nace toda la unidad de la iglesia. Cuando vamos a mirar que eso es una de las situaciones fuertes que viene atacando el demonio contra la unidad de la iglesia, contra la unidad de los hogares, contra la unidad de las comunidades religiosas, etcétera, ¿no? Bien. Y la iglesia que también es carismática. Ya, ustedes van a encontrar ya de la primera de Corintios, ¿no? Como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, Cristo, ese principio de que Cristo es la cabeza y la iglesia somos los miembros del cuerpo de Cristo. Todo el capítulo 12 de la primera de Corintios, cómo se relacionan los miembros de, y a partir de ahí, en esa relación, se constituye la unidad de la iglesia. Primero la relación con Dios. Recuerden también lo que trabajamos hace 8 días sobre la cruz. Y cómo el Señor nos decía, no me tengan miedo, ¿por qué huyen de mí? Si yo me encarné justamente es para estar cerquita de ustedes, para que ustedes vean que mi papá del cielo los ama montones, tanto que yo doy la vida por ustedes. Por esa manera de un comentario no tan agradable, pero lo digo como para mirar un poquito de profundización. Cuando están en los amores, las parejitas, el hombre dice, no, yo por usted, mi novia, doy la vida y lo dejo todo, ¿no? Incluso mire que cuántas veces se toman decisiones a veces así de momento, ¿no? Más por la euforia, qué sé yo, pero se van de la casa, se van sin nada, etcétera, etcétera, por conquistar a la amada. Y la amada también hace otro tanto, ¿no? Uno por ahí escucha historias de matrimonios que se realizaron a escondidas de los papás, ¿no? Se escapó el uno y se escapó el otro. Porque en ese matrimonio, por eso el matrimonio es sacramento. Y bueno, bendito sea Dios que lo acordamos, y eso está por allá en Efesios, debe ser en el capítulo 5, ¿no? Que por eso el matrimonio es sacramento, porque representa toda la entrega y el amor de Cristo por la iglesia. Entonces el esposo es Cristo, la esposa representa a la iglesia, y la iglesia debe responder de la misma manera con sus esposos. Y por eso son una unidad, y por eso el matrimonio es sacramento. O sea, hermanos, esto es una grandeza que pidámosle a Dios y al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, que nos dé la gracia de comprender más esto. Avancemos otro poquito en la parte de los carismas, que lo vamos a encontrar tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 de la carta a los Efesios.
que todos estos carismas, ¿sí? Todos estos carismas que Dios suscita en la iglesia, mejor dicho, no hay una persona, un bautizado, que no tenga carisma dentro de la iglesia. Esos dones, esos carismas, cada uno está llamado para conservarlo, ¿no? ¿Recuerdan el evangelio del domingo de la carta a Timoteo, la segunda lectura? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Reaviva el don que has recibido por la imposición de mis manos. Y toma parte en los trabajos del evangelio, conserva el depósito de la fe. Esa lectura del domingo es cómo viene todo encadenado. La primera lectura ya de Habacuc quejándose, Señor, pero mire que los malos triunfan, pero mire que los malos les va bien, pero mire que esto, pero, Señor, mire, va a llegar un día en que esto va a tener claridad, que toda la liturgia que hemos tenido estos días, viene el día del Señor. En ese día se va a hacer la claridad de todo. Pero yo lo único que le digo a usted es que el mal nunca va a triunfar. El mal nunca triunfa. Por más que en este momento esté triunfante, organice, ustedes ven las noticias y eso son, pero cantidad, no sé, cantidad de armamentos por todas partes del mundo. Y uno dice, ¿y si el hombre destruye, Dios construye? ¿Y por qué el mundo no se acaba? Porque hay una presencia grande de Dios en el mundo. Porque fuera por el hombre, agarran ustedes a mirar por cualquier parte. Uno dice, ¿y por qué le cuesta al hombre construir? Pablo dice, a mí me mandaron a construir, no a destruir. Y eso es lo que va a constituir una de las características de la iglesia, que es una. Santa, porque se dedica a hacer el bien, porque es santificada por Dios. Que lo vamos a ver enseguida. Pero eso, ahora, esos carismas, esos dones, primero para decirle, mire, cada uno de ustedes tiene un don. Revisen el don que tiene. 2, reavívenlo. 3, tomen parte en el evangelio. Esto que ustedes están haciendo ahora, o que estamos haciendo mutuamente, es reavivar el don que hemos recibido de Dios. Es decir, colocarle conexión directa con Dios, colocarle conexión directa con los hermanos, colocarle conexión directa con la creación. Somos pecadores, sí. ¿Quién va a negar? ¿Quién puede negar que no es pecador? ¿Quién puede negar su pecado? Todos. Y esta consagración a mayor cercanía a Dios nos da mayor certeza de nuestro pecado siempre para nuestra conversión. Acuérdese que el pecado del cual nosotros nos damos cuenta por la acción del Espíritu Santo y de la Virgen María nos lleva siempre a una conversión, es decir, a quitar para reavivar ese don recibido de Dios nuestro Señor. Y el último puntico, recuerde, tome parte en los trabajos del Evangelio. Agarren a trabajar por el Evangelio. Y la última que nos dice en esa carta a Timoteo es, conserven el depósito de la fe. Todo esto que ustedes están haciendo es por eso, porque queremos conservar juntos, mutuamente, el depósito de la fe. Esos dones y carismas deben contribuir a la santidad de todos. Por eso dice Pablo, en una iglesia que tiene carismas como la iglesia, esos están al servicio de la comunidad. Para santificar, ¿sí? Para santificar. Pero si ustedes quieren, en el lenguaje de Pablo dice, puestos para que todos alcancen el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez del hombre perfecto.
para que ustedes puedan conocer la altura, la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios, es decir, para que conozcan en una palabra el amor de Dios que supera todo conocimiento. Y por ahí vamos a terminar un poco esta parte, esta reflexión de la palabra de Dios. Una iglesia que es carismática, pero esos carismas se dan en la comunión con la iglesia, lo que dijimos. Se dan en la humildad, están bendecidos por el misterio de la cruz. Y luego, en la humildad, se colocan al servicio de los demás. Por lo general, estos carismas se van trabajando desde el silencio, ¿no? Ustedes miren ahorita que tuvimos a San Jerónimo, que tuvimos a San Bruno. Todos estos se fueron al silencio. Es decir, los carismas no hacen bulla, santifican. Pero hermanos, coloquen sus carismas al servicio de los demás, pero pidámosle a la Virgen María que nos dé la gracia de recibir de los demás lo que el Señor nos quiere dar, la manera como Dios me quiere santificar a través de cada uno de mis hermanos. Bien, hermanos, con esta partecita terminemos esto. Reviso otra vez la hora. Listo, miremos un poquito lo de la iglesia. Leemos por favor los documentos que tenemos ahí sobre la iglesia. ¿Quién los tiene por ahí que nos, por favor, los proclamen? Porque yo no los tengo aquí a mano. Hoy estamos ayer llegamos a Montería, entonces, por favor. ¿Dónde dice en la escuela de la iglesia, padre? Por favor, sí, señora. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo Jesús, de su Hijo, Señor y vivificador, quien es para toda la iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad de la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones. El Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la única iglesia de Cristo, la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Sus 4 atributos inseparables, unidos en sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la iglesia ser una, santa, católica y apostólica. Y él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I. La iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de la admirable propagación de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Bueno, bien, entonces miremos así, por ahí les voy a pedir si alguien quiere compartir, pero sencillo, me llama la atención este punto, quiero resaltar solamente lo nombra y ya con eso nos vamos ayudando mutuamente en este camino. Bien, hemos dicho ahí con lo de la iglesia que vuelve otra vez la parte ¿de qué? De la creación de la iglesia por Cristo.
Otro de los puntos que tengo así como para resaltar acá, eh, la parte de los sacramentos, ¿no? Cómo la iglesia se va construyendo a partir de los sacramentos. Y, y claro, los sacramentos tienen, cada sacramento tiene su gracia especial, ¿no? Aquí hace énfasis básicamente en dos sacramentos, en el sacramento de la Sagrada Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Dos sacramentos, hermanos, que van a constituir los, digamos, los dos fuentes de vida de Dios en nosotros. Yo sé que ustedes ya han hecho un camino muy grande en torno a estos dos sacramentos, pero no solamente a estos, al sacramento del matrimonio, al sacramento del bautismo, al sacramento de la confirmación, es decir, a todos los sacramentos. Lo vamos a ver, no me detengo porque ese es el próximo tema que vamos a trabajar. Y cómo la iglesia sigue siendo santificada por Cristo. ¿Estamos? ¿Hay alguien que quiera resaltar así de momento de algún otro elemento de esa primera parte del catecismo? Yo creo que, Lucila, volvamos otra vez a leer esa primera parte. Si es tan amable o la persona que leyó, por favor. Y lo vamos comentando. Todos los hombres, lo de la catecismo de la iglesia, ¿sí, padre? Sí, señora, la primera partecita. Todo eso es del catecismo, la primera partecita. Todos los hombres están llamados, A formar parte del nuevo pueblo de Dios. correcto. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos, Bien, determinó entonces congregarlos. permítame y ahorita continuamos. Mire, esa parte de la unidad de los pueblos, en esa parte de ser uno, pero con diversidad de culturas. Recuerdan ustedes que fue uno de los puntos de choque que tuvo el Papa Francisco con la diversidad de culturas, con la diversidad de maneras de vestirse, etcétera. Pero tenemos, lo único que a nosotros nos unifica es el don de la caridad, es decir, la ausencia de egoísmo. Y por eso se extiende en todo el mundo, ¿sí? La iglesia se extiende en todo el mundo, creada por Cristo, donde tiene la fuente de la unidad, pero guiada también por ¿quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Y por ahí nos haría falta un poquitico más esos elementos marianos que los vimos ya en su momento, los nombro para que no nos perdamos de vista, la Virgen María y la iglesia, ¿no? Porque dice el Señor, ya la Jerusalén no es una ciudad, ¿no? Ya no es una ciudad, lo leímos también hace poquito en la liturgia. La iglesia ya no es una ciudad, el nuevo pueblo de Dios no es una ciudad encerrada, amurallada. A la iglesia, a ese pueblo de Dios de ahora, no tiene murallas, se extiende por todo el mundo. Sin embargo, es el fuego el que va a cuidar la iglesia donde quiera que esté. Y la cuida la acción del Espíritu Santo. Y la cuida la acción maternal de la Virgen María, que con todos los dones, solamente quisiera resaltar uno, el don de la fe. Porque cuando no se pierde la fe, la iglesia se consolida. Por favor, si continuamos, mire, después ustedes, les voy a dar el numerito del catecismo de la Iglesia Católica, pero ustedes métanse allá en el catecismo de la Iglesia Católica. Dios les va a dar la gracia de entender. Aquí estamos tomando puntos referenciales. Por ejemplo, en el número 782. La persona que estaba leyendo nos continúa con la colaboración de la lectura. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todos, Sí. que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios.
Para esto, finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos los el principio de la asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces, dejemos esos elementos así muy sencillos eh, de la unidad de Cristo, de que llega a todos los pueblos, todas las personas han sido creadas para Dios, creadas por Dios y creadas para Dios. Vea, esos elementos que la iglesia nos dice, toda persona es creada por Dios y es creada para Dios. Nunca se nos olvide estas cosas que la iglesia nos va diciendo. De ahí la necesidad de que hagamos la acción evangelizadora, que por eso decimos una de las características de la iglesia es ser apostólica. Apostólica. Nadie que tiene a Cristo se puede quedar encerrado en sí mismo, encerrado en su egoísmo, encerrado en su confort. No, mire, todos los santos han terminado pobres y con una dimensión apostólica muy fuerte, fundamentados en la fe, fundamentados en el mismo amor de Dios. Bien, entonces en ese número 782, la iglesia es pueblo de Dios, no pertenece a ningún pueblo, pero la iglesia, eh, llega a todos los pueblos, ¿sí? No pertenece a un pueblo, pero la iglesia está presente en todos los pueblos. Luego, se llega a ser miembro de la iglesia por la confesión de fe y por el bautismo, ¿no? Eso sencillito. La iglesia la santifica el mismo Cristo, porque Cristo ha sido santificado, digamos, recibió el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el mismo que sigue guiando a la iglesia, la sigue santificando. Ya hablamos de la dignidad de los hijos de Dios, el mandamiento del amor y la libertad. Eso debe también quedar claro. Y la misión es ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para construir también un reino que tiene esa plenitud en la parucía del Señor, la segunda venida. Miremos entonces de esta manera lo de la parte de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Entonces tenemos estos 4 atributos propios de la iglesia. Entonces, la parte de la unidad. ¿Sí? Y Cristo el Señor que nos da el Evangelio. Y ese Evangelio siempre termina creando unidad. Nosotros ya somos, y por nuestra propia naturaleza, sabemos que donde no hay la unidad, no está Dios. Para mí eso es uno de los atributos de Dios fundamentado justamente en la Trinidad Santa, ¿no? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, ¿sí? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Allí, entonces, nosotros vamos a tener que, por naturaleza, tenemos esa tendencia a crear la unidad y a tener la unidad como criterio de verdad y a tener como la unidad como criterio de que las cosas están bien hechas. Esa unidad dada por Cristo la sostiene lo que nos decía el número anterior, la sostiene la acción permanente del Espíritu Santo y la vida de los sacramentos. La vida de los sacramentos, es decir, vivir
practicar los sacramentos. Porque en los sacramentos está la unidad con Dios. De esto, el mundo, decíamos por ahí, el mundo va a reconocer que hay presencia de Dios porque la iglesia se va convirtiendo en una. Con toda la diversidad que hemos compartido, con diversidad de dones, de carismas. Se aterra uno de ver la dinamicidad apostólica de los laicos. Por lo menos a mí me admira que va el uno, que mire, padre, que esta persona se convirtió, que era que nadie le decía, que vino al retiro, que hizo tal camino, que hizo tal otro camino, que fue fulano, que fue perencejo, ¿no? Tengo alguna cercanía con estos hermanos de servidores del servidor. Se van con un alimento, se van ubicando a los hermanos habitantes de calle, los despiertan, le dan el cafecito caliente en la mañana, le dan un pancito, los saludan. Todo eso es fruto de la unidad con Dios para crear siempre unidad. Una persona que se consagra a la Santísima Virgen María, fíjese que ahí hay un elemento, perdóneme, ¿quién es que está leyendo? Porque me da pena no decirle el nombre. María Eugenia, padre, tranquilo. ¿María qué? Eugenia. María Eugenia. María Eugenia, gracias. Pero fíjese que en una partecita de este segundo elemento que tenemos ahí sobre la unidad de la iglesia, y de estas notas dice, para ejercitar cada una de estas cualidades, ¿sí? Para ejercitar cada una de estas cualidades. Y entonces, allí es importante decir que, ¿verdad? Porque me están haciendo el reclamo que por qué no mandé a una señora que se conecta con nosotros, toca mandarle después el audio. Una persona que se consagra a la Virgen es una persona que crea en las parroquias comunión, unidad. Es decir, destruye por la caridad todos los elementos que causan división en las parroquias. Mire, ustedes como consagrados no pueden quedarse aparte. Ninguno puede quedarse aparte. ¿Cuántas situaciones tan complejas viven los párrocos? Por las discrepancias, las competencias, a veces la indiferencia. Entre todos estos ministerios que hay en la iglesia. Son terribles. Es que el padre prefiere a fulano de tal, es que el padre prefiere a tal cosa. No, pero es que yo no me junto. No, pero es que yo soy mejor. No, pero es que el otro no hizo. No, pero es que... Mire, por favor. Si estamos guiados por el Evangelio, demos la vida por el Evangelio. Todo criterio humano para un consagrado debe quitarse, debe desaparecer. Aquí el único criterio es el amor, y el amor es evangelio. Donde va un consagrado está creando comunión, comunidad, unidad. Tanto para quitar como para colocar, ¿sí? Pero toda la centralidad es cuánto Dios nos da la gracia de ir viviendo justamente el Evangelio. E insistimos mucho y sigo insistiendo
en la parte del Evangelio, en la vida del Evangelio, que es la que crea la unidad. Algún padre que está acompañando estos grupos, estos movimientos de la iglesia, de espiritualidades y todo esto, decía, mire, es que qué terrible es agarrar y trabajar con esto, porque cada uno tira para su lado, ¿sí? Hermanos, se lo pido de todo corazón. Ustedes son constituidos para que, santificándose mutuamente, ayuden a santificar a los demás. Pero también les recuerdo la humildad y la sencillez para recibir de los demás lo que Dios les quiera dar para santificarlos. Nunca cierren el corazón. Si usted le cierra el corazón al hermano, no sé, a los catequistas, la persona llegó y es diferente con los catequistas, ¿eh? Por ahí no va la unidad de la iglesia, por ahí no va la comunión con la iglesia. El Papa Francisco lo repetía también, ¿no? La mundanidad está en que la gente va a la iglesia para buscar reconocimientos, para buscar su propia gloria y no para buscar la gloria de Dios. Y no para buscar la gloria de Dios. Aquí vamos, aquí. Lo único que nos une a nosotros es la gloria de Dios. Les recuerdo, todo el culto a la Virgen María es para mejor conocer, mejor amar, mejor glorificar a nuestro Señor Jesucristo y para mejor cumplir sus mandamientos. Si la verdadera devoción a la Virgen no nos lleva a esto, entonces, ¿dónde estamos? Bien, ahora, la otra partecita de la santidad, ¿no? Ustedes, todo esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos las referencias. ¿Por qué la Iglesia es santa? ¿No? Aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que la vida de la gracia. Y sus miembros ciertamente se alimentan de esta vida, se santifican, ¿no? O sea, cada vez que practicamos los sacramentos, nos estamos santificando. Sobre todo, tengamos presente la confesión, pero también al recibir la confesión y el perdón de Dios, estamos llamados nosotros a que a perdonar a los hermanos, a perdonar a los hermanos. Bien, ahora, la santidad que se va construyendo y seguimos siendo pecadores, pero también en nosotros hay esa presencia de Dios que es la santidad. La catolicidad, así sencillito, y yo creo que también lo sabemos, por favor profundicen, ahí está a partir del número 811, agarren el catecismo de la Iglesia Católica. Digamos, es la universalidad, para todo el mundo es el Evangelio, para todos. Independientemente de clase social, ustedes no miren en personas, sino este es hijo de Dios, este es hijo de Dios, Dios los creó por amor, Dios lo creó para que Él llegue hasta Él y punto. Y por ahí péguenle y el Evangelio es para todos y el amor es para todos, etcétera. Y por ahí trabajemos de una manera ardua en este camino de construir una iglesia que santifica. O sea, la iglesia la santifica Dios, pero la iglesia también es santificadora. Cada vez que ustedes hacen una obra buena o dejan de hacer una obra mala, la iglesia se está santificando y está santificando a los demás, ¿no? De las prácticas de la verdadera devoción a la Virgen, ojo por allá con las prácticas interiores, que miramos a ver si tenemos un ratito para profundizar sobre las prácticas. Y apostólica por eso, por llevar la autenticidad del mensaje de Cristo, por llevar el querigma, el misterio pascual, por llevar el misterio pascual impreso en nuestros corazones por el santo bautismo,
pero llevar la verdad de Dios. Llevar la verdad de Dios, es decir, llevar la verdad del Evangelio. Las doctrinas son importantes en tanto en cuanto nos ayuden a vivir el Evangelio. O sea, a entender y a vivir el Evangelio. Pero nunca se bajen del criterio del Evangelio. Ustedes necesitan tomar una decisión. Agarren el Evangelio, digan, ¿qué me dice el Evangelio para tomar esta decisión? ¿Cómo decido frente a un negocio? ¿Cómo decido frente a un problema? Bien. Entonces, sencillamente pedirles que por favor hagamos referencia a ese elemento. Miremos entonces, por ahí me permito leer, voy a tomar para lo de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, si quieren lo apuntan y después ustedes lo pueden colocar. El número 61, para insistir en que Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Entonces, aquí, si bien hay un principio mariano de la Iglesia, ese principio mariano de la Iglesia existe porque Cristo en la cruz lo estableció. El principio también atribuyen un principio mariano, la presencia de la Virgen María, el principio mariano de la Iglesia, la presencia de la Virgen María en Pentecostés, quien envía al Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre el punto de referencia para todo este crecimiento es Cristo. Ahora, si la verdadera devoción nos lleva a este mejor conocer, mejor amar y mejor glorificar a Jesucristo y cumplir mejor sus mandamientos, ahí queda definida toda la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué mejor? ¿Por qué mejor conocido? Porque nadie conoce más perfectamente a Jesucristo que la Virgen María. Mejor amado. ¿Quién amó mejor a Jesucristo? Con un amor puro, María Santísima. ¿Quién ha glorificado de la manera correcta a Jesucristo? La Virgen María. Montfort en un momento llega a pedirle a Jesús, Señor, dame los mismos sentimientos que tú tienes para con tu Santísima Madre, de tal manera que yo pueda honrarla como ella se merece. El fundamento es, nadie honra mejor a la Santísima Virgen María que nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero que la honra y es el que mejor la honra. Por eso, Montfort se toma ese atrevimiento de decir, Jesús, dame la gracia de venerar a la Virgen María, de honrar a la Madre, a tu Madre, a mi Madre, como tú la honras. Pero también de dar la vuelta, que es esto que acabamos de decir con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿quién? Jesús es feliz y le demostramos a Jesús que lo amamos cuando cumplimos los mandamientos de Dios. Agarren también catecismo. Agarren catecismo. Todos los 10 mandamientos en el Catecismo de la Iglesia Católica están ubicados en estas dos dimensiones. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Bien. Respecto de Montfort, es en todo lo que atañe a la Virgen María, ¿no? Entonces dice, estamos en la súplica ardiente número 19 y número 20 y 21. Vamos a tomar esos 3 punticos de la súplica ardiente. Dice, derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. ¿Cuál es, Señor, esa lluvia copiosa que has preparado y escogido para tu heredad debilitada? Son esos santos misioneros hijos de María, tu esposa, que debes reunir y separar del común de las gentes para bien de tu iglesia, tan debilitada y manchada por los crímenes de tus hijos. Entonces,
primer lugar, son misioneros, hijos de María, que el Señor va a reunir del común de las gentes. Recuerden que los apóstoles son de lo más sencillo que hay, del común de la gente, no más. Y luego, reunidos, sí, hay una unidad muy grande, que no es presencia física, pero es una unidad que crea Dios en el Espíritu Santo. Todas las Eucaristías pedimos por la unidad de la Iglesia, todas. Bien, luego, ¿quién es esa heredad copiosa que derrama el Señor? Son esos misioneros pobres con características, abandonados a la providencia, alimentados en María, que rebosarán de tus delicias divinas. Son aquellos animales misteriosos de Ezequiel que tendrán la humanidad del hombre por su caridad desinteresada y bienhechora. Es decir, tendremos esas 4 figuras de Ezequiel que la Iglesia lo repite, los emplea de tan diversas maneras, ¿no? Entonces, la humanidad, ¿no? La humanidad del hombre por su caridad desinteresada y bienhechora para con el prójimo. Luego, la valentía del león para con los enemigos de Dios, sencillamente para con los enemigos de Dios. Tendrán la fuerza del buey por sus trabajos apostólicos y su mortificación para toda la parte apostólica de emprender grandes obras por Dios. Y luego tendrán la mortificación, tendrán la agilidad del águila por su contemplación en Dios, ¿no? Tendrán la mirada del águila por la contemplación en Dios. Y esto también se lo da la Santísima Virgen María, que nos lleva justamente a contemplar a Dios nuestro Señor. Hermanos, y al final dice, sí, tales serán los misioneros que tú debes enviar a tu iglesia, ¿no? Esos son los misioneros formados por María y por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, hoy voy a terminar con una oracióncita que tengo aquí prevista, porque ya me están esperando. Nos vamos para el monasterio de las Clarisas a rezar el rosario y la Eucaristía y a pegarle el trabajito. Entonces permítame, hago la oración. Oremos. Oh Dios Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre Santa, como Madre nuestra Santa María Virgen, Madre suya, concédenos por su mediación amorosa que tu iglesia cada día sea más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Amén. Hermanos, que la Santísima Virgen María los bendiga. Una linda jornada y no olviden profundizar en estos elementos que tenemos ahí a disposición. Un buen día para todos. Dios le Muchas pague, gracias, Padre. Dios y la Por Santísima favor, Virgen lo bendiga, Padre. Muchas bendiciones. nos encomienda Muchas- ya en las Clarisas y en la Eucaristía, por favor. Pero imagínense, con mucho cariño, gracias por recordarme, con mucho cariño, ahí estamos. Listo, Padre, bueno. Bueno, También linda jornada para todos. a los sacerdotes Velázquez Prieto, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Santo Sacerdote, muy amable. Gracias, Chao, Padre. bendiciones. Gracias, Padre. Bueno, nos vamos a unir en este momento a nuestro devocional matutino y vamos a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar,
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.